La Cámara de Comercio Latinoamericana en Francia, CLAF, portavoz de la comunidad empresarial, te acompaña en estrategias de mercado, marketing, gestión legal e información para emprender con éxito. Cámara de Comercio Latinoamericana en Francia, con profesionales diplomados a su disposición. CLAF. Fundación Clency Salsa, Arte con Idiomas, gestores culturales y artistas incentivadores del talento. Clency Salsa, fundación líder en la transformación del ser humano a través del arte. Contáctanos, fundacion.clencysalsa@gmail.com. Transformar el poder del arte. Latinoticias présente des interviews du sport, de la politique et de la culture, du divertissement. Latinoticias, journal latino de France, présente ce qui se passe aujourd'hui avec Soraya Bitola. Todo lo que ocurre en Francia y el mundo lo verás en Latinoticias. Latinoticias. Noticias de carácter nacional, internacional, cultural y deportiva, de manera oportuna y veraz. Un resumen en español de lo más importante acontecido en el mundo. Latinoticias. Noticias en Francia, hablada en español. Latinoticias. Noticias sin fronteras. Salud Santé. Latinoticias. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a su espacio de Salud Santé de Latinoticias. Hoy vamos a hablar sobre el sí empoderamiento. ¿Sabe usted de qué se trata y cómo aplicarlo en los diferentes ámbitos de su vida? En lo familiar, en lo personal, en lo amoroso, en lo profesional. Pues nuestra invitada especial es psicóloga con máster en psicología del trabajo, especialista en psicología familiar sistémica, terapeuta en biodecodificación e integración emocional. Les estoy hablando de la doctora Sonia García Erazo, quien nos está acompañando hoy en Salud Santé de Latinoticias. Doctora, bienvenida y bueno, estamos bien contentos de que usted esté aquí con nosotros hoy en Salud Santé de Latinoticias. Hola Soraya, muy contenta de estar aquí en tu programa y buenas noches a los que nos están escuchando. Claro que sí. Doctora, bueno, antes de comenzar, como siempre, yo saludo a la gente que se conecta a través de nuestras redes sociales. Estamos en directo a través del Facebook, del YouTube, de Instagram, de Twitter y de LinkedIn. Un saludo muy grande para todas estas personas que nos están viendo y que nos están acompañando en todas y en cada una de nuestras transmisiones en directo. Pero también quiero saludar a la gente que nos está viendo en nuestras plataformas aliadas. También nos están retransmitiendo en Montpellier y quiero saludar a la gente que nos ve a través del canal Vista Televisión. En París también nos están viendo a través del Itan Jazz Radio Televisión. Igualmente nos ven en España, en Radio Latinos pero con Sabor, en la señal TDT del canal Latin Channel. También un saludo muy especial para la gente que nos ve en Chile a través del CNC Radio Noticias. Y por supuesto nos están viendo en Colombia a través de Bahía Linda Radio Televisión, Pensamiento Libre y La Voz del Mar. Doctora, usted es psicóloga familiar sistémica, pero sobre todo una palabrita a la que yo me enredé, y es biodecodificación, terapeuta en biodecodificación. Explíquenos eso, doctora Sonia, antes de entrar bien en materia. Bueno, básicamente la biodescodificación emocional es otra manera, es como otro enfoque de mirar las enfermedades. Ya no mirar las enfermedades solamente desde el modelo médico, aunque la biodescodificación nunca descarta, obviamente, el abordaje, perdón, el abordaje médico de medicina alopática, pero lo que se trata es mirar la enfermedad como un mensaje de un conflicto emocional, ¿no? Si bien
a veces cuando vivimos situaciones desagradables, conflictivas, sufrimientos, digamos, crisis a las que no nos hemos preparado para afrontar, lo que se pone en marcha quizás son recursos psicológicos, y cuando estos recursos se agotan, es el cuerpo el que intenta resolver el problema, ¿ya? Entonces, las emociones, hay que saber que las emociones tienen una base biológica, ¿sí? O sea, las emociones en realidad son adaptativas, ¿sí? La rabia, por ejemplo, la cólera, me permite adaptarme, me permite, digamos, atacar o defenderme. La tristeza me permite alejarme de alguna fuente de dolor, ya, para hacer un proceso de reajuste. La alegría, el amor son emociones que van, digamos, como encaminadas a motivar la vida, ¿ya? Entonces, las emociones tienen una base emocional, las emociones tienen una base biológica, y cuando hay un conflicto emocional, que en biodescodificación, que es un enfoque que viene de la medicina germánica, ¿sí? De los trabajos del doctor Hammer, pues, y se alimenta también con los trabajos de Salomón Selam y de otros autores. Cuando hay un evento que lo hemos vivido en silencio y en soledad, lo que se genera es un bioshock, que se llama. O sea, es que digamos, la situación es un evento vital, estresante, tan demandante que nuestros recursos psicológicos no son, digamos, suficientes para abordar la magnitud del conflicto. Entonces empieza nuestro cuerpo a intentar solucionarlo, ¿no? O sea, la enfermedad desde este enfoque no se toma como una maldición, sino qué es lo que me quiere comunicar esa enfermedad. Es decir, que el cuerpo es el que le dice a uno que hay algo psicológico detrás que está dañándonos, sea física o mentalmente. Exactamente. Es eso. Por ejemplo, cuando tenemos una gripe, y normalmente la gripe, o sea, algo tan simple como una gripe, y normalmente la gripe viene después, por ejemplo, que hemos estado en una fase estresados porque, digamos, en la universidad estamos en semana de exámenes y tenemos que entregar trabajos, y ya la semana siguiente, que es una semana de vacaciones, que nos autorizamos descansar, ahí viene la gripe. Y la gripe en realidad es una invasión a mi territorio emocional. Pasa lo mismo, por ejemplo, en las cenas o en las épocas donde vemos o tenemos muchas cenas familiares, por ejemplo en Navidad, que nos encontramos con personas que normalmente durante el año no vemos. Entonces se reactivan conflictos en las relaciones familiares, y es allí donde pues nos da, digamos, una gripe, porque es como se siente, digamos, algunos comentarios como una invasión emocional a mi territorio. Entonces, la solución del cuerpo es crear una gripe. Muy bien, doctora, quiero saludar a la gente que se está conectando y nos están enviando saludos a María Elvira Caicedo Castillo, a Natalia García, a Encanto Colombia, a la Cámara de Comercio Latinoamericana en Francia. Un saludo muy especial para ellos, siempre están aquí conectados viendo nuestros espacios. Recordamos a la gente que no solo tenemos salud, también hay un espacio de deportes a través de los aliados, tenemos las entrevistas de la parte política, y muy pronto entraremos con un espacio especial que será en jurídico. Pero no desviemos el tema, doctora. A propósito de eso que usted estaba diciendo sobre esas relaciones cuando pasa un tiempo y la familia no se ha visto y que de repente se vuelven a ver y existen conflictos, justamente me gustaría de pronto saber qué tal ve usted la gente después de la pandemia, después de ese encierro que tuvimos especialmente aquí en Francia, que fue bastante largo, bastante intenso, y usted dentro de la parte psicológica, ¿cómo encuentra usted a la población, en este caso francesa? Bueno, o sea, realmente los meses que siguieron después del confinamiento, yo vi, por ejemplo,
yo hablo de mis pacientes, ¿no? Que en la mayoría son personas hispanohablantes, son inmigrantes y algunos franceses. Lo que yo vi fue que el duelo migratorio se incrementó, ¿no? Porque en la pandemia, o sea, se recrudeció, ¿no? Porque el duelo migratorio es un duelo que se diferencia de los otros duelos porque no hay una pérdida tangible. O sea, está, digamos, como basado en una pérdida ambigua, porque el país de origen sigue allá, la gente, tu familia sigue allá, obviamente hay cambios, obviamente, pues la vida de las personas que se quedan allá sigue. Por ejemplo, han existido fallecimientos, ya sea por COVID o por cualquier otra situación. Entonces, esto hace que el duelo migratorio se recrudezca, ¿ya? Eso en mis pacientes que son inmigrantes. Luego, los pacientes que ya tenían, digamos, como depresión o ansiedad, vi, digamos, aumentar sus síntomas, porque es que el encierro lo que hace es, los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Y estamos y nos construimos a través del lazo social. Entonces el encierro, aunque teníamos estas plataformas y estos modos de comunicarnos, pues obviamente la parte social se disminuye mucho, ¿no? Entonces eso hace que las personas, digamos, como que piensen, si están conviviendo en pareja, por ejemplo, hayan conflictos que se hayan quedado enmascarados, ¿no? Por la cotidianidad, y que esos conflictos hayan salido nuevamente a la luz. Y luego, bueno, está, digamos, como todo este escenario, ¿no? Catastrofista, de incertidumbre, apocalíptico, que obviamente es como, digamos, como un disco rayado que hace que la persona caiga como en desesperanza, ¿no? Lo que aumenta cuadros de ansiedad y de depresión. Eso más o menos yo vi como efectos de la pandemia. Ahora, el síndrome de la cabaña, ¿no? Cuando ya nos tocaba salir y ya pues como que nos acostumbramos. Es que para que un hábito o un patrón de comportamiento, un patrón emocional se instale, basta nada más 30 días. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvimos encerrados y con toques de queda y todo esto? Entonces, claro, o sea, la gente se acostumbró a tomar su hogar como único lugar seguro y que digamos, como que el afuera sea amenazante, ¿no? Como peligroso. Entonces eso crea un síndrome de la cabaña, ¿no? O sea, que da miedo salir de la casa y eso cambia también, ha transformado el lazo social, porque ya las personas que antes veíamos como amigos, como vecinos, pues de un momento a otro se volvieron como una fuente de contagio, ¿no? Entonces esto hizo que se despersonalizara, que inconscientemente deshumanizáramos el resto de personas. Ya no los vemos como personas, como el vecino o como el compañero o el amigo. No, o sea, vemos una fuente de contagio, ¿no? Entonces, eso también generó consecuencias en el tejido social. Increíble. Doctora, a propósito, usted tiene un emprendimiento llamado Sí Empoderamiento. ¿Hay alguna diferencia entre sí empoderamiento y psicoempoderamiento, que fue uno de los casi errores que comento antes de comenzar el programa y que gracias a Dios usted se dio cuenta y me corrigió? ¿Es lo mismo o tiene alguna diferencia esos dos conceptos? Bueno, yo pues en realidad creé la palabra sí empoderamiento haciendo un juego de palabras como para decirle sí al empoderamiento, ¿no? Y meter, digamos, también la parte psicológica. En realidad, pues no, diferencia no hay mucha, ¿no? Solamente que psico se me hacía como más digamos, recursivo, un atajo de psicosis, ¿no? La película Psicosis. Claro.
creo que se llama psico en inglés, entonces para evitar esa confusión solamente puse sí. Sí, empoderamiento. Se llama sí, empoderamiento. Que al escucharlo así de repente uno puede decir sí, sí al empoderamiento, ¿no? Porque sí, ahora esa palabra empoderamiento se escucha mucho, al empoderamiento de las mujeres. Bueno, hablemos justamente, este concepto, ¿cómo lo aplica usted o cómo lo debe aplicar la gente en sus diferentes ámbitos de la vida? Porque es aplicable en todos los comportamientos y todos los aspectos de la vida humana, ¿no? Sí, o sea, yo utilicé la palabra empoderamiento dándole el sentido de autonomía y responsabilidad, o sea, responsabilidad de sí mismo, autorresponsabilidad. Porque muchas veces nuestros sufrimientos, nuestros problemas, lo que no nos gusta del mundo de las relaciones, la tendencia es a, digamos, como echarle la culpa a los demás. Es que mi pareja, es que mi marido, es que mi jefe, es que mis compañeros de trabajo, es que mis vecinos, o sea, como que, y yo no tengo la culpa, y este es como un enfoque muy victimicista, y en realidad, si vamos así disfrazados de víctimas por la vida, pues lo que vamos a ir atrayendo es más situaciones que nos refuercen este concepto de nosotros mismos, ¿no? Si bien perdón que estoy un poco... Tranquila, usted puede tomar agua, puede hacer, esta es su casa, así que no hay ningún problema. Si bien el rol de víctima a veces es adaptativo por momentos, es adaptativo cuando, digamos, la persona vive un trauma o digamos, sufre una crisis vital estresante, pues obviamente el término víctima y en términos jurídicos pues se tiene en cuenta que es una víctima, ¿no? Pero en psicología el identificarse solamente con la etiqueta de víctima pues es demasiado peligroso, ¿no? Porque nos quita poder, justamente, ¿no? O sea, nos quita responsabilidad y nos quita poder, ¿ya? Entonces, lo que se propone, o sea, y las terapias psicológicas o las terapias, digamos, que están encaminadas a la conducta humana, lo que se busca es sacar a la persona del rol de víctima, obviamente teniendo en cuenta su proceso de ajuste al dolor, si tiene que pasar un duelo, tiene que pasar un duelo, si tiene que trabajar el trauma, se trabaja el trauma, pero que la persona pase de un estadio de víctima a un estadio de héroe, a un arquetipo de héroe. Y esto se hace a través de la resiliencia, ¿no? O sea, como transformar el dolor y ponerlo al favor, ¿no? A nuestro favor, ¿no? ¿Cómo yo puedo transformar las experiencias dolorosas de mi vida? ¿Qué puedo hacer para darles sentido, ¿no? Y en esa búsqueda de sentido, que pues allí estaríamos hablando de la logoterapia, que es la terapia en búsqueda, que lo que busca es que en nuestra vida, más allá de buscar placer o evitar el dolor, que nuestra vida tenga sentido. A través de esa búsqueda de sentido yo pueda darle la vuelta a esas experiencias dolorosas y transformarlas en algo positivo. Muy bien, doctora, hay un círculo vicioso, si se puede llamar así, de la víctima y el salvador, donde hay una víctima y el salvador termina siendo víctima por querer salvar a la víctima. Eso lo he escuchado mucho en algunas formaciones de coach, pero explíquenos usted eso, cómo la persona... ¿por qué no hay que meterse en el papel ni en el rol ni de salvador ni de víctima? Vale, lo que pasa es que hay un triángulo que es el triángulo de Kratman, que hay víctima, salvador y perseguidor, ¿no? Y verdugo, ¿verdad? Entonces, siempre estamos en toda situación, estamos en uno de los tres ángulos, ¿no?
Y, o sea, y no es que nos quedemos toda la vida en un solo punto, o sea, no es que vayamos a ser toda la vida víctimas. Incluso Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares, dice que el rol de víctima dura apenas unos segundos. Es decir, tú te sientes víctima solamente unos segundos. Y luego ya pasas a un rol o de salvador o de perseguidor, ¿no? De perseguidor, porque, por ejemplo, alguien te golpea o alguien te insulta, entonces unos segundos te sientes víctima, pero luego pasas al rol de perseguidor si le devuelves el golpe, si, bueno, o si sientes cólera o rabia por lo que la otra persona, pues, que tú interpretas que te ha hecho, ¿no? Entonces, podemos estar, o sea, es un triángulo dinámico, ¿sí? Y a veces en una generación una persona puede estar de víctima, ¿sí? Y en la siguiente, porque lo que una generación no soluciona, lo tiene que solucionar la siguiente. Entonces, la siguiente, si hubo ancestros víctimas que no pudieron gestionar, que se quedaron como víctimas o que no asumieron su responsabilidad, porque cuando se habla de responsabilidad, muchas veces se toma como solamente desde la parte consciente, ¿no? Pero entonces la gente dice, no, pero no fue mi responsabilidad. Yo no hice nada para que me ocurriera eso. De pronto conscientemente no, pero inconscientemente tenemos programas inconscientes que están instalados desde el inicio de nuestra vida y el inconsciente es el 95% de nuestra personalidad. Incluso pueden ser programas desde más atrás en las anteriores generaciones y en base a esos programas sí tenemos responsabilidad, ¿ya? Entonces, claro, nos demoraremos más en ir a ver cuál es esa responsabilidad, pero de que tenemos alguna responsabilidad la tenemos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si no resolvemos digamos, si no salimos del rol de víctima para transformarnos en héroes, ¿no? En el arquetipo que decía Carl Gustav Jung de héroes, entonces vamos a o ser perseguidores. Muchas veces sucede esto, ¿no? Por ejemplo, el señor es maltratado por el jefe le hace la vida imposible y el señor está en un agotamiento emocional o en burnout, entonces se desquita en la casa con la esposa. Entonces pasa de víctima a perseguidora, a perseguidor, ¿ya? Con la esposa. Entonces grita a la esposa, ¿ya? Entonces la esposa se siente víctima, ¿sí? Y entonces si no puede resolver este sentimiento de sentirse víctima, entonces pasa a ser perseguidor del hijo, ¿ya? Entonces esto se ve en las familias y se ve de generación en generación, ¿no? Muchas veces hay, digamos, maltratadores en las familias porque las mujeres de la generación anterior han sido maltratadas y no se ha resuelto eso, ¿no? No se ha como digerido lo que pasó. Entonces, si no se hace conciencia, si no se sana, pues son las generaciones siguientes que van a tener que hacer el trabajo. Bueno, yo aquí voy a compartir una imagen en relación a qué es la responsabilidad afectiva. Justamente de eso usted estaba hablando sobre el ser responsable, pero esto es muy puntual. Responsabilidad afectiva, ¿de qué se trata, doctora? Bueno, la responsabilidad afectiva quiere decir que nos hacemos responsables o sea, el término responsabilidad afectiva tiene que ver en las relaciones, ¿no? O sea, a veces creemos que la otra persona nos tiene que leer la mente o a veces empezamos una relación con expectativas y entonces creemos que la persona va a saber nuestras expectativas de antemano. Y nosotros también tenemos expectativas en las relaciones, ¿no? Muchas veces esto sucede, pues esto sucede básicamente en las parejas, ¿no? Entonces, como yo he visto que han sido las parejas en mi clan, en mi familia, yo pienso inconscientemente que así debería ser una relación de pareja. Por ejemplo, si yo veía que mi papá controlaba a mi mamá y la celaba todo el tiempo y la iba a recoger al trabajo, a donde fuera, y mi compañero no hace eso,
y yo le digo que me vaya a recoger al trabajo y me dice, no, encontrémonos en alguna parte. Entonces yo ya estoy pensando, no, pues no me quiere, porque no he puesto en tela de juicio lo que yo vi en mi casa. Porque, pues, es que nosotros creamos relaciones de pareja con el material que ya tenemos. Entonces, la responsabilidad afectiva lo que te invita es a poner en tela de juicio lo que viste en tu familia y tomar conciencia que la pareja o la persona con la que estás creando una pareja viene de otro sistema familiar, donde hay que negociarlo todo, ¿no? Incluso se habla de un contrato entre comillas matrimonial, se llama así, pero no solamente aplica en los matrimonios, sino también en las relaciones de pareja, que es bueno, a ver, ¿qué quieres tú en lo social, en lo sexual, en lo afectivo, en lo económico? ¿Qué quiero yo y qué quiere el otro? Y ver si las expectativas que tenemos el uno del otro son realizables, qué se puede realizar, ¿sí? Y es una negociación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si para mí la vida en pareja es solamente, digamos, como convivir los entre semana con mi pareja, pero los fines de semana irme con mis amigos. Pero para la otra persona no, para la otra persona puede ser trabajar toda la semana y los fines de semana dedicar a la pareja. Entonces ahí vienen los conflictos, porque tenemos un chip diferente de lo que se trata en las relaciones de pareja. Entonces la responsabilidad afectiva es decir, vale, yo tengo este concepto de lo que deberían ser las relaciones de pareja, pero tengo que ponerlo en tela de juicio y ver mi compañero o mi compañera qué es lo que espera, qué es lo que cree de las relaciones de pareja y ponernos de acuerdo para ver qué podemos hacer juntos, qué se puede negociar. O sea, en pareja la capacidad de negociación debe estar desarrollada, ¿no? Porque eso es bien interesante. Doctora, justamente en las relaciones de pareja está el proceso, si es que ahora, bueno, con las nuevas generaciones el proceso del noviazgo ahora es bastante precoz y se estima que es muy cortico y para llegar al matrimonio. Pero cuando la gente decide casarse, después de un tiempo que finalmente uno no termina de conocer a la otra persona, ni a uno mismo se termina de conocer, porque a veces uno dice, yo no sabía que yo podía hacer esto. Pero yo quisiera compartir otra imagen con usted justamente y tiene relación, valga la redundancia, a las relaciones de pareja justamente cuando llega al matrimonio. Mire aquí esto. Esto por ahí lo escudriñé en un perfil de alguien que se llama Sonia García Erazo y dije, esto lo voy a hablar con ella. Sí. Explíquenos esta imagen, doctora. Sí, bueno, pues allí lo que se mira es que el señor está todavía entrampado en su familia de origen y está de pareja de su madre. Muchas veces, o sea, allí en la foto está a tal punto que es evidente, ¿no? Pero a veces no es tan así, tan evidente, es más implícito, pero igual las consecuencias son las mismas. Que si yo sigo entrampado en mi familia de origen, de pareja de mi mamá o de pareja de mi papá, pues no hay energía de vida, no estoy disponible, no soy adulto. ¿Para qué? Para tener una vida de pareja sana, ¿no? Porque para tener una vida de pareja sana tenemos que estar en una posición de adultos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es sistémico, es un problema sistémico, ¿no? Muchas veces lo que se presenta en las familias son triangulaciones. Entonces, ¿qué es la triangulación? ¿No? O sea, yo mirando la foto, yo podría decir que la vida de pareja de esta señora se destruyó, ¿no? Por alguna razón, o una separación, un divorcio, el señor abandonó el hogar, o fue un padre periférico, y entonces la señora no pudo, digamos, como resolver esta situación de pareja, esta situación de, digamos, de hacerle duelo y, ¿no? Y decir, bueno, pues mi pareja no funcionó, voy a hacer un duelo, voy a rehacer mi vida y conseguir otra pareja. No, o sea, lo trianguló a su hijo, es decir, lo puso en el lugar del cónyuge, ¿no? Entonces,
aquí es importante entender que en un sistema familiar, cuando falta alguien, el sistema intenta llenar el hueco como sea, ¿ya? Entonces, muchas veces, a veces cuando fallece el padre, a los hombres, a los hijos, se les dice, ay, ahora eres el hombre de la casa. Y no hay frase más dañina, porque no es que es como decirle tienes que hacer lo que hacía tu papá y ahora vas a ocupar ese rol. No, su rol es de hijo. O sea, para que haya, digamos, salud relacional dentro de los sistemas relacionales, cada quien tiene que ocupar su lugar, ¿ya? Entonces, sí. Doctora, justamente con el tema de los roles en la familia y haciendo de pronto la comparación entre la nueva generación, la generación de ahora, los chicos de 20 años, de 14 años, ¿qué diferencia podríamos encontrar entre la crianza de los jóvenes de esta generación con la generación de nosotros, por ejemplo? Porque evidentemente con el tema de la pandemia, con el tema también de las nuevas tecnologías, todo esto ha venido cambiando, incluso sí. ya no se encuentra casi, o tal vez se encuentran muchos, usted me dirá si es cierto o no, esos hijos que todavía están agarrados de la madre, pero todavía están con la novia o con el novio o con el esposo, pero también pueden existir esos que se olvidan completamente de sus raíces, de sus padres, y están como personas individuales creando una nueva familia y de pronto olvidando esos valores que en su familia han recibido. ¿Qué nos cuenta usted de eso, doctora? Bueno, o sea, obviamente las transformaciones mundiales causan transformaciones relacionales, o sea, causan transformaciones en la manera como nos concebimos como seres humanos y cambian el tejido relacional, ¿no? En la generación de nuestros padres, digamos, los retos y las demandas de la generación eran diferentes a las que tenemos hoy. Ya estamos en una modernidad líquida, como decía Bauman, el filósofo sociólogo polaco, que ahora todo, o sea, él hace una analogía entre que antes todo era sólido, las relaciones duraban, matrimonios que duraban toda la vida, un empleado duraba en su empleo pues hasta que entraba de 25 años y se quedaba hasta que se jubilaba, y eso ya no existe en la realidad de hoy, ¿no? O sea, Bauman digamos, dice que esto fue más o menos a partir de la caída de la Unión Soviética y la tercerización de las empresas y la globalización, y todo esto ha contribuido a que la modernidad sea líquida. Entonces, sí, o sea, ahora lo que vemos es que los empleos son precarios, no hay contratos tan largos, y esto también se ve en las relaciones, ¿no? Entonces las relaciones es más fácil que se divorcien más rápido o que las relaciones no duren tanto, ¿no? Es una modernidad líquida porque los retos sistémicos de la sociedad han cambiado, ¿no? Entonces, obviamente esto se ha, digamos, como filtrado en las relaciones. Entonces, a ver, esto de que los jóvenes a veces vivan con sus padres, pues tiene que ver también con la precarización del empleo. Ahora incluso hay carreras y profesiones que antes no existían, por ejemplo, de youtuber, de instagramer, de influencer. Eso ahora, digamos, es normal, pero hace 30 años no. Entonces, obviamente, esta precarización del empleo, de esta modernidad líquida, que hace que los retos para esta generación sean, o digamos, el futuro sea más impredecible. Sí, son un poco más impulsivos, ¿no? Los jóvenes de hoy en día, ¿no? Como que viven el momento, ¿no? Y entonces, pues claro, o sea, eso a veces desemboca
en que los jóvenes vivan en la casa con los padres, ¿no? Ahora la edad de salida del hogar se ha ido como aumentando precisamente por esto, ¿no? Entonces, eso puede ser una explicación, ¿no? Obviamente eso causa consecuencias en la manera de relacionarnos, ¿no? Porque siempre que establecemos relaciones de pareja, siempre tiene que haber un desprendimiento del hogar, ¿no? De la familia de origen, ¿ya? Ahora, el otro paralelo que tú me presentas, que es del joven que se desentiende de su familia de origen, o sea, aquí habría que hablar como de la particularidad de cada caso, ¿no? Yo pienso que, o sea, por ejemplo, en este enfoque sistémico, con la familia tenemos vínculos, y los vínculos no se pueden deshacer. O sea, una cosa, hacemos la diferencia entre vínculo y relación. Tú no puedes decir, no, yo ya no quiero ser hijo de mi mamá, o no quiero ser nieto de tal persona. O sea, eso no lo puedes decir, es vincular, ¿no? Pero tú sí puedes decidir si tienes relación con las personas de tu familia. Ahora, esa decisión tiene que venir después de sanar la relación con esas personas, con la familia de origen, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso de sanación de esa relación. Si han existido traumas, pues pasar, digamos, como hacer todo un proceso para digamos, como elaborar el trauma y todo esto. Y de ahí tú decides si mantienes la relación con esas personas o no. Porque a veces hay relaciones padre-hijos que son, como se dice actualmente, se utiliza mucho esta palabra muy popular, que son tóxicas, ¿ya? Sí. Entonces, claro, si la relación con mi mamá, por ejemplo, si mi mamá es una persona que me golpea, que me chantajea, que me roba, que me insulta, que me compara todo el tiempo con mi hermano, que me descalifica, pues, es decir, a mi mamá no la voy a poder cambiar. La que tiene que cambiar soy yo. Tengo que ver mi herida y ver cómo esta herida ha influido en mis relaciones, ¿no? Porque, pues, lo que no resolvemos con nuestros padres lo proyectamos en las relaciones de pareja y todo esto. Y de ahí yo decido, no, pues yo a mi mamá no la voy a ver cada semana, la voy a ver una vez al mes o solamente en Navidad, pero tengo que hacer un proceso de sanación terapéutico de mi relación con mi madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, de la familia, o sea, la familia, las relaciones familiares son siempre relaciones maestras que nos enseñan mucho de nosotros mismos. Y bueno, en realidad todas las relaciones, ¿no? Pero como las relaciones familiares son vinculares, entonces nos enseñan muchísimo más, ¿ya? Y sanando la relación, sanando el vínculo, podemos decidir si mantenemos la relación o no. Muchas personas pueden decir, no, yo la verdad psicológicamente no me hace, porque hay casos en que hay un padre perverso, alcohólico, que hace mal uso de la sexualidad, que es abusador. Entonces en esos casos, pues hay que sanar el vínculo, porque de todos modos, gracias a ese señor, tenemos el 50% de nuestra vida, ¿sí? Pero, y eso tenemos que agradecerlo, y por ejemplo, desde la concepción de las constelaciones familiares, eso se llama honrar, pero yo no estoy obligada a mantener una relación con una persona destructiva. Justamente, doctora, en ese tema de las familias disfuncionales, vamos a decirlo así, donde hay jóvenes que crecen con el padre abusador o con la madre alcohólica, o etcétera. Las terapias de familia, yo me imagino que serían necesarias en este caso, pero ¿cómo se desarrollan? Creo, de lo que entiendo, se desarrollan mediante entrevistas con el grupo familiar o cada uno de sus miembros, pero ¿en qué momento es necesario acudir a una? A una terapia. Sí, señora. Bien, o sea,
Es necesario acudir a una terapia cuando el problema, la problemática ya está interfiriendo en mi vida cotidiana. O sea, si yo ya no puedo trabajar, si yo ya no puedo estudiar, si ya como adulto funcional estoy viendo como un deterioro en mis relaciones, en mis emociones, allí yo debo ir a consultar. Ahora, la terapia familiar se puede hacer individualmente, o sea, no es necesario que yo lleve a toda mi familia a terapia, porque existe lo que se llama efecto palanca. Si yo cambio mi perspectiva de observación, ¿no? Y desde la física cuántica también es así, ¿no? Cuando cuando el observador cambia, ¿sí? Lo observado por el observador también cambia, ¿no? Entonces, claro, o sea, si yo cambio mi perspectiva de ver las cosas, y yo veo mi responsabilidad inconsciente, ¿no? Porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que la gente dice, yo no elegí estos padres que me tocaron y mi madre que me hizo tantas cosas y bueno, vale, o sea, a veces tu madre fue también una niña herida, muchas veces la madre o los padres son niños heridos que no han resuelto, que no han podido sanar las heridas que tuvieron en su infancia, en su juventud, etcétera. Y son padres desde esas mismas heridas y te transmiten inconscientemente esas heridas. Y si bien tú no eres responsable de haber creado esa herida, sí eres responsable de sanarlo. ¿Por qué? Porque si no lo haces, pues tan simple como que serán tus hijos los que lo cargarán, ¿no? Entonces, por eso, o sea, lo que no resuelve una generación, lo carga la siguiente. Esa es una frase de François Dolto, psicoanalista. Entonces, sí, entonces esa es mi responsabilidad y si no tengo hijos serán mis proyectos, serán mis relaciones, sí, pero entonces esa es la responsabilidad que tenemos. Entonces, si bien a terapia puede asistir toda la familia, sí, también yo puedo hacer terapia de pareja o puedo ir yo sola y se crea lo que se llama un efecto palanca, ¿sí? Si, por ejemplo, yo me doy cuenta que yo he estado de madre de mi madre, maternando a mi madre, esto es un desorden dentro del sistema familiar, porque pobrecita mi mamá la abandonó mi papá y entonces ya está viejita, y entonces yo dejo de hacer mi vida por tratarla a ella como niña, por ejemplo, ¿no? Entonces yo estaría siendo mamá de mi madre. Y si yo estoy de mamá de mi madre, lo que estoy haciendo es tergiversando los órdenes sistémicos. Dentro de los sistemas familiares hay unos órdenes que deben respetarse. O sea, los padres son los que llegaron primero y ellos están en esa posición de, o sea, están detrás mío, ¿ya? Son esos, ¿no? Ah, exactamente. Bueno, la dejo continuar. Entonces, claro, todos tienen derecho a pertenecer, jerarquía, quien llega primero tiene prioridad, ¿sí? Entonces, son los padres los que están dedicados a paternar y a maternar. Yo como hija no puedo, sí puedo paternar y maternar, pero a mis hijos, no a mis padres, ¿ya? Porque si no, yo estoy tergiversando los órdenes. ¿Y qué pasa? Pues que esta persona, si se dedica a maternar a su mamá, pues no va a tener energía de vida para construir una pareja y se va a preguntar por qué no me duran los novios, por qué mis relaciones sentimentales siempre fracasan, y es porque energéticamente yo estoy de mi mamá, ¿sí? O estoy de cónyuge de mi mamá o cónyuge de mi papá. Y en ese estoy desde mi familia de origen, ¿ya? Entonces, si estoy todavía de niño o de niña en mi familia de origen, no me he desprendido, no he avanzado en el proceso que decía Carl Jung de individuación, pues no va a haber espacio para que llegue una pareja. Muy bien. Vamos a analizar, doctora, un pequeño video y de ahí se desprenden también algunos temas justamente del desprendimiento, de pronto del tema de la ansiedad, de la depresión, del apego a alguien, del desapego. Entonces, vamos a analizar, la invito a ver este pequeño video que lo tomé de un fragmento de un programa muy visto en Latinoamérica. Aquí está, vamos a escuchar. Hay una escena
donde se pueden tocar muchísimos temas, como le decía, la dependencia, el Dependencia apego, emocional a la la pareja. de- exacto, también podría ser, no sé, puede ser que haya manipulación o no, el desapego por parte de su pareja. Y hay algo que me llama mucho la atención y es una pregunta a la que yo voy a ir muy directamente con usted y es, ella termina diciendo, yo no estoy loca para ir al psiquiatra, porque el señor le dice de ir al psiquiatra. ¿Hay que estar loco para ir a una terapia familiar, doctora? No, 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 simplemente hay que querer sanar. Simplemente hay que querer dejar de repetir. Si yo veo pautas repetitivas en mi vida, si yo atraigo el mismo tipo de parejas, el mismo tipo de situaciones, yo tengo que ponerme en tela de juicio e ir a hacer un proceso de autointrospección, ¿no? Y ver cuál es mi responsabilidad inconsciente. ¿Ya? Entonces no es necesario estar, entre comillas, lo que se dice loco, que es un Ujú. término bastante peyorativo para Sí. referirse a personas que tienen problemáticas de salud mental, que digamos son problemáticas eh, que digamos se han tratado desde un modelo psiquiátrico y médico como que es una enfermedad y ya no se puede hacer más y por supuesto que es una enfermedad y que es una patología, pero a ver, mirar cuáles son los orígenes, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de la enfermedad, ¿no? Porque a veces las enfermedades, tanto físicas como mentales, a veces tienen un beneficio secundario. Allí, por ejemplo, en la escena, digamos, lo que se mira es una ideación, no solamente una ideación, sino que la señora en efecto se intenta suicidar, ¿no? Entonces aquí habría que ver dentro de qué contexto, ¿no? Puede ser dentro de una patología de depresión o no, ¿no? Porque no se necesita tener depresión para tener comportamientos suicidas. Lo que pasa es que en el suicidio lo que opera desde las nuevas corrientes, por ejemplo, la psicosomática clínica y todo esto, lo que opera, dice el doctor, por ejemplo, Salomón Selam, es una inversión psíquica. Normalmente los seres humanos estamos como muy abocados hacia la vida, ¿no? O sea, cuando estamos, digamos, como normal, ¿no? La tendencia normal es, digamos, como hacer actos que estén, que favorezcan la vida, ¿no? Cuando hay una inversión psíquica es todo lo contrario. Entonces, vamos a tender a autodestruirnos, ¿no? Porque hemos integrado inconscientemente que eso es como lo normal, ¿no? Entonces, o porque, digamos, desde los orígenes de mi vida yo he interpretado que en ese contexto de tristeza y de depresión y de autodestrucción prospera mi vida, ¿no? Y el inconsciente no hace diferencia entre que si eso es bueno o no, el inconsciente solamente le importa que sobrevivamos. Y si en ese contexto pues prosperó la vida, entonces vamos a intentar repetirlo, ¿no? Entonces, digamos, el suicidio, ¿no? O sea, y a veces se piensa que el suicidio es solamente atentar contra la vida, pero también tenemos comportamientos autodestructivos, ¿no? Cuando tenemos una adicción, ¿no? Mm, También es una manera de de suicidarnos lentamente, suicidio. de Por ejemplo, suicidio. los que fuman demasiado, eso, hay una frase muy asertiva en el tema de la gente que fuma, eh, que dice, estás dándole besos al que te está matando. Ujú. Sí. Entonces, yo creo que es lo que usted está diciendo justamente, es una forma de suicidio, pero claro, un poco más Claro, prolongado, ¿no? pero tiene un beneficio secundario, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que mirábamos en la escena es que esa pauta suicida, este comportamiento suicida sirve para manipular, para Ah, estar en un rol de víctima y para, digamos, retener a una pareja, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque yo considero, tengo una herida de abandono quizás que no he mm, visto, que no he trabajado y que esta herida de abandono puede venir de la relación con mi mamá,
porque si mi mamá me dejó encargada con mi abuela o con la vecina y no se encargó más de mí, yo solo la veía cada Navidad y después de adulta mi mamá se desentendió de mí, ¿sí? Pues esa herida de abandono se la voy a encargar a mi pareja. La pareja es un espejo. La pareja es un espejo que te va a devolver lo que tienes que trabajar, ¿no? Entonces, claro, entonces, o sea, estoy aquí y haciendo hipótesis, no he visto la novela, ¿no? Bueno, ahí le dejo la puñita para que vaya y la vea. No vi la novela, pero no, entonces, claro, se la encarga la pareja y el señor por, digamos, no sé, quiere terminar la relación, entonces esta señora tiene como esta hambre de afecto, de reconocimiento, ¿no? Y la solución que encuentra es que muchas veces la pauta suicida viene también de generaciones anteriores. Si yo he visto que hay un ancestro que se suicidó, porque es que también el suicidio se vuelve como una estrategia de afrontamiento de problemas. Si en generaciones pasadas esa pauta la utilizó algún ancestro, entonces yo pienso que inconscientemente que es una pauta válida. Entonces, claro, cuando yo me vea encerrada y que no le vea solución, pues quizás voy a recurrir a un comportamiento suicida. Venga, doctora, usted hace un ratico estaba hablando de que hay mucha información inconsciente de nuestras herencias, de nuestros ancestros. Y hay una terapia que, si usted me ayuda a recordar, porque no me acuerdo el nombre, que es cuando lo duermen a uno, no sé si lo duerman, yo estoy ignorante en el tema, que es aparentemente lo duermen a uno y comienza uno a de pronto a recordar o a descubrir cuáles fueron sus cadenas ancestrales. La hipnosis, exactamente. Eso sería una alternativa para que la gente que de pronto no sepa de dónde vienen ciertas actitudes descubran y de pronto se ayuden con eso. Sí, la hipnosis es una técnica que trabaja con un estado alterado de conciencia. La persona no está completamente dormida y la hipnosis no tiene nada que ver con lo que vemos en las películas, que vemos un péndulo, así. Eso quería preguntarle. La hipnosis es algo, o sea, la persona no está consciente completamente, pero tampoco está en un estado inconsciente, ¿no? La persona escucha la voz del terapeuta porque es la voz del terapeuta la que guía y la que genera anclajes y la que ordena, ¿no? La que ordena. Entonces, lo que se hace a través de la hipnosis es ir a esos momentos que quizás están muy enterrados en el inconsciente y que están generando, digamos, sufrimiento en la vida actual, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo ataques de pánico o tengo ansiedad y quizás eso se deba a alguna experiencia traumática de la infancia que yo no he ido a ver, o que si la viví le resto importancia y digo, o la he vivido conscientemente, digamos, como normal, pero inconscientemente la carga emocional sigue allí. Ya, entonces lo que hace el ataque o la ansiedad es decirte, mira que hay una cosa que no has resuelto, ve a verla, ¿no? Y a través de la hipnosis, lo que se hace es ir a esos momentos, ¿no? Que digamos en la integración emocional se llaman potenciales, son momentos claves, y ver qué es lo que sucedió, ¿no? Porque muchas veces hay situaciones que son tan intolerables, por ejemplo, para un niño, que el niño como que las reprime inconscientemente, pero en el inconsciente nada se pierde, ¿no? O sea, y el inconsciente siempre nos está traicionando, entonces, porque esté muy reprimido en el inconsciente, entre más reprimido, más virulento, entre más reprimido, más virulento, entonces, tiene que emerger a la conciencia para sanarlo. Y a veces solo basta eso, que emerja la conciencia. Doctora, por ejemplo, si una persona no tiene esa conciencia y hay alguien que le dice, pero tú necesitarías de pronto ir a una terapia individual con la doctora Sonia, de pronto necesitas una hipnosis para saber de pronto
de dónde vienen tus problemas. Si no quieres hablar de que quieres ir a al psicólogo, pero por lo menos una sesión de hipnosis, ¿dónde podría ir yo para contactarla a usted, doctora? Me pueden contactar al WhatsApp, que va a aparecer en pantalla, creo, sí. Yo ofrezco terapia consulta en presencial en el barrio Octave, y sí, aquí en el centro de Nantes, los días sábados, lunes y martes en la mañana, y el resto de tiempo estoy online, estoy por la plataforma Zoom, ¿no? Entonces, me pueden contactar ahí, o bueno, luego puedo dejar mi correo también. Pero por supuesto, a ver, escríbamelo por aquí. Escríbamelo por aquí y yo lo comparto también. En el tiempo que la doctora escriba su correo electrónico, los invito a que nos escriban a través de www.latinoticias.tv si nos quieren contactar directamente. De pronto, si ustedes quieren que hablemos de un tema en especial, ya sea de salud o ya sea de temas jurídicos o de cualquier índole, ustedes simplemente nos buscan aquí en esta página web www.latinoticias.tv. Ahí encontrarán los números de contacto y bueno, también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, contactarse con nosotros también igualmente. Recuerde que nosotros estamos siendo puente y portavoz entre Europa y América. Esa es nuestra labor y hacerlo de una forma profesional y sobre todo neutra. Esa es nuestra idea. Y también voy a compartir igualmente el contacto de la doctora Sonia Gómez, por si de pronto ustedes quieren identificar. Ahí no hay margen a error porque copié y pegué. Entonces, aquí está el correo electrónico de la doctora Sonia García. Recordemos que ella es psicóloga, ella es máster en psicología de trabajo, especialista en psicología de familia y esa palabrita que se me olvida, terapeuta en biodecodificación e integración emocional. Entonces, perfecto. Aquí está. No me equivoqué, doctora. No, todo muy bien. Genial. Y aquí está también el número de teléfono de la doctora Sonia García. Ese es su número de WhatsApp. Pueden escribirle sin ningún problema. Y pues nada, agradecerle, doctora, por haber estado con nosotros. Y pues, ¿qué mensaje le quiere dar a la gente que nos está viendo y que nos va a ver después de esta transmisión en directo? Con mucho gusto, Soraya, ¿no? Bueno, el mensaje es, digamos, a la autorresponsabilidad, ¿no? Digamos, a dejar de pasar de un locus de control, como se dice en psicología externa, a un locus de control interno, ¿no? Dejar de responsabilizar a los otros y tomar responsabilidad personal en lo que me está sucediendo, ¿no? Que si bien tenemos circunstancias en la vida que a veces no podemos cambiar, no controlamos, ¿no? Porque la vida es cambiante, impredecible, sí podemos posicionarnos de manera diferente para ponerla siempre a nuestro favor, ¿no? Encontrándole sentido. Y muchas veces eso lo vas a hacer, no lo puedes hacer solo, porque a veces el ojo no se mira a sí mismo, ¿no? Es muy difícil que el ojo se vea a sí mismo. Entonces, es muy importante ocuparse de la salud mental. Si la salud mental no va bien, la salud física tampoco va bien. Es decir, entonces, que la salud física es el reflejo de la salud mental. Exactamente. Entonces, ahí la salud relacional también, ¿no? Así es. Si la cabeza no está bien, el cuerpo no está bien, y eso física y emocionalmente está claro. Nuevamente quiero decirle muchas gracias a usted, doctora Sonia, por haber estado con nosotros. A ustedes nuevamente decirles muchas gracias por haber estado conectados aquí, por estar interesados en estos temas que a nosotros nos interesa informarles, transmitirles a todos ustedes. No olviden suscribirse, activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna de las informaciones en cualquier ámbito que tenemos en Latinoticias. La semana próxima estaremos nuevamente entrevistando a los candidatos y precandidatos presidenciales de Colombia. Estamos cubriendo todas estas situaciones en Colombia. Ya después miraremos cómo haremos para también cubrir
las contiendas políticas y electorales en Chile a través de nuestros compañeros que están allá. Y evidentemente también estaremos de estreno ahí, no les voy a decir todavía porque me gusta despertar un poquito esa curiosidad. Así que si quieren saber realmente qué es lo que vamos a hacer con una persona que sabe mucho del tema, así como la doctora Sonia, suscríbanse y activen las notificaciones. No les cuesta nada y a nosotros nos va a ayudar muchísimo. Doctora, Soraya, muchas gracias. Decir una cosita. Sí, por también supuesto. También estoy en YouTube como Sí Empoderamiento, si quieren ver mis videos y se pueden suscribir, por supuesto. Como Sí Empoderamiento, así como está escrito ahí. Así como está perfecto. escrito ahí. En el canal de YouTube de la doctora Sonia también, si quieren escuchar todas los consejos y todas las técnicas y bueno, todo lo que la doctora sabe, búsquenla en YouTube, en su página Sí Empoderamiento, ¿vale? Señoras y señores, muchísimas gracias por estar con nosotros, a Javier García, a Natalia, a María Elvira, a Julio, a Natalia, bueno, a todas las personas que se estuvieron conectando, muchísimas gracias. Y pues yo les digo, nos vemos en una próxima entrega informativa. Soy Soraya Vitola, su comunicadora binacional en Europa a través de Latinoticias, Journal Latino de Francia. Nos vemos en una próxima entrega. Por hoy les decimos a très bientôt. La Cámara de Comercio Latinoamericana en Francia, CLAF, portavoz de la comunidad empresarial, te acompaña en estrategias de mercado, marketing, gestión legal e información para emprender con éxito. Cámara de Comercio Latinoamericana en Francia, con profesionales diplomados a su disposición. CLAF. Fundación Clency Sansa, Arte con Idiomas, gestores culturales y artistas incentivadores del talento. Clency Sansa, fundación líder en la transformación del ser humano a través del arte. Contáctanos. fundacion.clencysansa@gmail.com. Transformar el poder del arte.